Hola, esto es Molinos por la Libertad y soy Carlos Cabrera. Hoy, Domingo de Resurrección, una de las grandes celebraciones de la Iglesia. Así que hoy estará resucitando Jesucristo en el alma de los millones de católicos que pueblan el mundo y en las liturgias que se van a celebrar. Como es lógico, la ocasión es propicia para hablar de las relaciones entre la Iglesia y el Estado comunista de compadre que impera en Cuba desde hace 66 años. Obviamente las relaciones están en un nivel muy bajo. La causa real es el incumplimiento por parte del gobierno de Díaz-Canel del pacto con Estados Unidos y con la propia Iglesia para liberar a los presos políticos, especialmente a los jóvenes del 11J, que como advirtió el monseñor Beniamino Estela en La Habana, esos muchachos tienen que estar en sus casas. Más claro, agua. Cosa rara en los pronunciamientos de la Iglesia, que siempre alude a parábolas, evita la confrontación. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que se han prohibido las principales procesiones del Domingo de Ramos, es decir, de hace una semana, incluida la principal en La Habana. Se permitió la de la Basílica del Cobre en Santiago de Cuba, pero al mismo tiempo se saboteó poniendo allí un performance de jóvenes y adolescentes bailando reparto. Y luego, esa propia dictadura es la que exige respeto para sus formas, para sus actos y para cuanta tropelía se le ocurre cometer. Solo a un bobo solemne como el presidente Miguel Díaz-Canel se le ocurre en este momento mantener una brecha abierta con la Iglesia Católica. Normalmente, cuando en política uno está en baja, lo que tiene que hacer es buscar la mayor cantidad de consensos posible y no andar como un guapo de barrio alardeando de lo que no se tiene, alardeando de lo que no se podrá conseguir jamás, porque hace muchos años que el castrismo perdió la calle y el liderazgo en el discurso. Por eso constantemente está en sus podcasts apelando a que no son una casta, a que son buenos, a que comparten las dificultades con el pueblo, etcétera, etcétera. Cosa que el pueblo cubano evidentemente no se cree y que los 4 o 5 oportunistas extranjeros que van allí a hacer el papel de periodistas en la dictadura más antigua de Occidente, pues simulan como que se lo creen para poder vacilar a nivel de Mercedes-Benz y casas de protocolo, que es lo que realmente conmueve a toda esta gentuza cómplice del tardocastrismo. Pero volvamos al tema de la Iglesia. Como decía, cuando uno está en baja en política, lo que tiene que buscar es la manera de articular consensos. Y en ese sentido, la Iglesia Católica es importante a partir del esquema que han establecido ambas partes, que básicamente es que ellos consienten a la Iglesia ser el mayor operador privado de atención a mayores y de educación preescolar, y a cambio la Iglesia o guarda silencio o discrepa en privado sobre los actos y las decisiones arbitrarias de toda dictadura. ¿Quién ha salido perdiendo con todo esto? La Iglesia. Ya muchos cubanos se han vuelto a alejar de la Iglesia, que era el temor inicial de los católicos, de los jerarcas católicos, de que se vaciaran los templos si ellos apretaban mucho contra la tiranía, y la tiranía a su vez apretaba a los feligreses. Cuando uno se equivoca estratégicamente, no le queda más remedio que pagar las consecuencias. Entonces nadie concibe, nadie se explica el silencio atronador de los obispos ante lo que está pasando en Cuba. Es cierto que hay sacerdotes de base, como el padre Alberto Reyes, que hablan, que discrepan, que se pronuncian, pero el padre Alberto Reyes tiene el peligro de correr la misma suerte en su día del padre José Conrado, actual párroco en Trinidad,
que fue desterrado a España con el pretexto de que cursara estudios aún más superiores de los que ya tenía en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el centro de España, en la vieja Castilla. Ese fue el precio, o uno de los precios que pagó la Iglesia para hacer posible la visita de Juan Pablo II, donde otra vez los analistas, como recordaréis, se volvieron a equivocar, porque pensaron que la visita de Juan Pablo II iba a dar el traste con el comunismo. No, señores, la Iglesia es otro dogmatismo. La Iglesia es un poder, la Iglesia es un Estado y tiene sus propios intereses. Por tanto, la cuestión de Cuba es una cuestión, digamos, menor, es una cuestión que no influye realmente en los equilibrios que tiene que hacer el Vaticano. Su papel se reduce a ser un poco mandadero, un poco recadero de Estados Unidos y de alguna posición de la Unión Europea con La Habana, pero hasta ahí. Y cuando mayor esfuerzo hubo en ese sentido, que fue durante el embullo Obama, todos recordaremos cómo el fallecido cardenal Jaime Ortega Lamino se olvidó de su obligación, se olvidó de sus votos de pobreza y castidad y se casó políticamente con Raúl Castro. Es decir, hubo como un encantamiento. De hecho, cuentan los cronistas de India que Raúl le decía, medio en serio y medio en broma, quedamos a almorzar el martes, pero que no se entere la papisa. La papisa es la jefa del Departamento de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, la única sobreviviente de los cuadros de Roberto Robaina, la única que ha sobrevivido, pero que su papel se limita a llamar de vez en cuando al cardenal y a algún obispo escarriado, leerle la cartilla, echarle una bronca y poco más. Con los babalabos ya se sabe que las relaciones son estupendas, y con otras congregaciones de tipo evangélica, eso, al menos con las cúpulas también. Insisto, no confundan nunca la grey a la masa de creyentes de cualquier religión con las cúpulas religiosas. Y entonces, esto es lo que ha venido pasando. Pero insisto, hay mucha responsabilidad de la Iglesia Católica en que le atropellen así, en que les traten así, y en que un bobo solemne, insisto, como Díaz-Canel, se permita la desfachatez de tratar con tan poco respeto, no ya a la Iglesia, sino a los millones de creyentes que hay en Cuba y a los millones de creyentes que hay en el mundo. Muchas gracias. Para los católicos, que tengan un feliz domingo de resurrección, y para los que, como yo, nos declaramos ateos por la gracia de Dios, que sea un domingo lleno de dicha y en familia, si es posible. Hasta pronto. Muchas gracias.